Oli, no sé en qué momento les perdí. Es decir, esto va a ser cortito porque tengo poquita batería, pero no sé en qué momento les perdí. Yo me senté a hacer esto y de repente me fijo para ver de que esté bien enfocada la cámara y, y ya no tenía internet y se había cortado. Bueno, les muestro cómo va. Acá la patita, acá la otra patita, acá va el cuerpito, acá lo acabo de enrollar a esto, a los bracitos. Todavía falta enrollar la carita y demás. Yo creí que habían visto suficiente. Estoy escuchando la clase hipertensión arterial de la Universidad Nacional de Rosario en el área de clínica médica. Yo voy a seguir haciéndolo porque me queda poquita batería. A ver si puedo poner... puse que consuma poquita batería, pero lo mismo. Bueno, voy a hacer los bracitos y cargaré el celular y volveré en un rato, supongo. Si tengo buena suerte y se carga rápido el celular, esperemos que funcione. Así que me pongo. Estoy escuchando de nuevo hipertensión arterial. Cuando presentan elevación Me marcó que tenía poca batería. Bueno, yo voy a seguir intentando. Son muchos los órganos dañados. En la práctica debemos seleccionar aquellas herramientas de reducción del daño de órgano blanco que se encuentran validadas, disponibles, costo aceptable, que puedan ser utilizadas en el global de los pacientes con hipertensión arterial. Como mencionamos, es un alto porcentaje de la población. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es quizá el daño de órgano blanco con mayor peso de evidencia en cuanto a su presencia implica mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad cardiovascular y muerte. Y a su vez, la regresión de la hipertrofia con el tratamiento se asocia a una disminución de riesgo cardiovascular y también podemos utilizarla para el seguimiento y una forma de evaluar la eficacia del control de la presión arterial si logramos una regresión paralela de este daño de órgano blanco. Puede ser detectada tanto por electrocardiograma, en este caso es una herramienta específica si se lo detecta, pero poco sensible, y para aumentar su detección y sensibilidad, el método de detección es un ecocardiograma. En cuanto al daño de órgano blanco a nivel renal, la microalbuminuria es la manifestación inicial del daño hipertensivo sobre el riñón, siendo un marcador pronóstico en general de fácil acceso. Podemos observar cómo la sobrevida libre de enfermedad cardiovascular establece diferencias si existe o no microalbuminuria. Esto deriva del estudio Framingham. En este otro estudio también observamos que ajustado tanto por edad, sexo y factores de riesgo, cifras más elevadas de microalbuminuria, se observa un aumento del riesgo relativo de muerte. Entonces, Bueno, ahí vamos. Me queda poca batería. Si se corta, no es mi culpa. Es la batería y es el internet que me odia. Acá vamos. Acá tenemos las patitas. Acá tenemos los bracitos ya cubiertos. Este bracito, esta manita me quedó media destapada. ¿Recibiste una feria de comida? No sé qué es eso. Y
Y bueno, quedaría así. Ahora le tengo que hacer la cara hacia acá, que queden las antenitas hacia ahí y ahí, más o menos. Funcionaría así. Le voy a hacer esto para que quede más segura la estructura, aunque me va a recortar un poco las antenitas. Ahí. Y ¡charán! Ahí vamos. Entonces ahora le pondré en el cuello y en la carita. Todo esto simplemente va siendo el esqueleto. Después le falta irle dando la forma. Ahí vamos. Voy a seguir con la clase. Una vez buscado el daño renal blanco, ya establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, intentamos establecer su riesgo cardiovascular global del paciente. Para eso existen varias tablas, grillas, score de riesgo que pueden ser utilizados, son score clínicos que se pueden aplicar y se basan sobre todo en la suma de las cifras de presión arterial, la presencia de otros factores de riesgo, daño renal blanco o enfermedad cardiovascular establecida, y así se habla de riesgo bajo, moderado, moderado, alto, muy alto, y se expresa en general como el riesgo a lo largo del tiempo de presentar un evento cardiovascular o muerte cardiovascular. Como mencionamos, la estratificación de riesgo cardiovascular global se basa en la suma de la detección de factores de riesgo asociados a la hipertensión, típicamente tabaquismo, dislipidemias, obesidad, prediabetes, antecedentes familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular precoz, la presencia de lesión subclínica de daño renal blanco, hipertrofia ventricular izquierdo, engrosamiento hepatidio, presión de pulso aumentada, filtrado glomerular bajo, microalbuminuria, o bien la enfermedad cardiovascular o renal establecida, o la presencia de diabetes. Aunque este último punto puede ser discutido y con cierta controversia. La suma entonces de otros factores de riesgo, daño renal blanco y enfermedad cardiovascular establecida nos ayuda a establecer el riesgo cardiovascular global del paciente. No podemos dejar de mencionar que estos sistemas de score clínicos no son infalibles. Estamos haciendo extrapolación de estudios poblacionales a un paciente individual que tenemos frente a nosotros en el consultorio. Son generalmente realizados de estadísticas de otros países y los que utilizamos en una población distinta. No tiene en cuenta la magnitud de la exposición al factor de riesgo y muchos otros factores de riesgo cardiovascular conocidos y no considerados por estos scores, por lo cual deben ser tomados como una herramienta más dentro de un contexto clínico y ser precavidos. Se asume que el riesgo puede ser mayor del estimado por los scores aquellos pacientes con estrés crónico, depresión mayor, trastornos de ansiedad, una mala situación socioeconómica, situaciones de aislamiento y abandono, los pacientes con enfermedades autoinmunes inflamatorias crónicas con mucha actividad de la enfermedad, pacientes con psoriasis severa, con infección crónica por SIDA, pacientes oncológicos. Estas situaciones, algunas muy frecuentes y sumamente importantes, no son considerados en general por los scores clínicos de uso habitual. En la tabla podemos ver diferentes instrumentos y herramientas para detectar daño renal blanco, lesión vascular subclínica, y podemos observar el valor predictivo, la disponibilidad y el costo. Muchos de ellos no son ampliamente disponibles o no tienen un costo aceptable o resta evidencia de su valor predictivo de eventos cardiovasculares y
si la detección de enfermedad vascular a través, por ejemplo, de la rigidez vascular progresión del pulso, la presión intermedia del cartílago, el score de calcio coronario, si en base a los hallazgos de estos estudios podemos indicar tratamiento farmacológico preventivo. Si hay una población que puede ser posible utilizar detección de lesión vascular subclínica, son aquellos pacientes de riesgo intermedio donde los scores clínicos pueden fallar en predecir el verdadero riesgo cardiovascular. Es decir, que dentro de esos pacientes con riesgo moderado podemos tener un subgrupo con riesgo elevado y que pueden presentar un evento cardiovascular y no haber sido diagnosticado por los scores clínicos de uso habitual. La tercera línea, es decir, demostrar el diagnóstico de hipertensión, detectar lesión de nódulo blanco y estratificar riesgo cardiovascular global. Y en algún subgrupo de pacientes hipertensos puede corresponder hipertensión arterial secundaria. Se calcula que afecta al 5 o 10% de los hipertensos, por lo cual no estaría justificado investigar a todos los hipertensos para intentar detectar una causa secundaria tratable y con la posibilidad de curar la hipertensión arterial. ¿A quienes vamos a someter a detección de hipertensión secundaria? Son aquellos pacientes que nos ofrecen datos clínicos de sospecha de la presencia de una causa secundaria, donde la prevalencia de hipertensión secundaria es más elevada que en el global de los pacientes hipertensos. La sospecha puede partir por la gravedad de la hipertensión, por una respuesta inadecuada al tratamiento o ante la presencia de un cuadro clínico característico con signos o síntomas que nos pongan sobre la pista de una causa específica de hipertensión secundaria. La sospecha clínica puede ser por la edad de inicio de la hipertensión, antes de los 20 años o después de los 55 años. En caso de hipertensión moderada severa de inicio brusco, hipertensión resistente o refractaria al tratamiento farmacológico, cuando un paciente hipertenso viene bien controlado y repentinamente pierde el control de la presión arterial en forma brusca y severa, la presencia de retinopatía hipertensiva desde el inicio, todo esto nos puede poner sobre la pista de sospecha de hipertensión secundaria. A nivel del laboratorio, la presencia de proteinuria, aumento de la creatinina sérica, hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, la enfermedad sospechar la presencia de un hipertensionismo primario, la simetría renal significativa en casos de isquemia renal y una causa vascular renal de hipertensión secundaria, aquellos pacientes con enfermedad arterial y daño vascular en múltiples territorios también podrían desarrollar una hipertensión renal vascular, la presencia de soplos abdominales en la misma línea diagnóstica, cuadros de cefalea con palpitaciones y sudoración en pacientes con sospecha de fibromuscitoma o aquellos pacientes con sobrepeso, obesidad, ronquidos, somnolencia diurna, donde podríamos sospechar un síndrome de apneas y hipopnea obstructivas del sueño. Son variadas las causas de hipertensión secundaria, inducidas por droga, síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, por un daño renal crónico o nefropatía crónica que genera hipertensión secundaria, el hipertensionismo primario, la enfermedad renal vascular, síndromes endócrinos como síndrome de Cushing o un Cushing iatrogénico por tratamiento con corticoides, fibromuscitoma, la enfermedad de tiroides y paratiroides, la coartación de aorta. Me gustaría detenerme en las siguientes. Es decir, la anamnesis, el examen físico y el laboratorio básico nos pueden dar elementos que nos colocan sobre la pista de alguna de las causas de hipertensión
secundaria, que en algunos casos pueden ser más frecuentes de lo que pensamos y ser subdiagnosticadas, especialmente el endotelmismo primario, o causas renovasculares, que es otro síntoma mucho menos frecuente y raro, o la apnea obstructiva del sueño. Menciono estas 4 entidades porque son aquellas que pueden cursar con hipertensión sin una sintomatología muy orientadora, como ocurriría en casos de hipertensión secundaria por hipertiroidismo, que suelen ser cuadros más floridos, o en un síndrome de Cushing, es decir, donde hay manifestaciones clínicas muy claras y la hipertensión es un epifenómeno más de todo un síndrome característico de la enfermedad. Resulta sumamente importante realizar una adecuada anamnesis de los fármacos que el paciente viene utilizando, ya que muchos de ellos pueden condicionar un aumento de las cifras tensionales, ser causa por sí mismo una hipertensión secundaria, o más frecuentemente un paciente con hipertensión esencial consume ciertos fármacos y pierde el control de la presión si es que lo venía teniendo, o sus cifras son más elevadas de lo habitual. Algunos de ellos son fármacos de uso muy frecuente, en algunas ocasiones responden a la automedicación o no son tenidos en cuenta como fármacos. Tal es el caso de los antiinflamatorios no esteroideos o descongestivos utilizados ante cuadros de rinitis, resfrío o cuadros principales, los anticonceptivos orales, los corticoides. El listado es muy amplio de fármacos que pueden aumentar la presión arterial y algunos de uso muy frecuente. Como mencionamos anteriormente, no hay acuerdo en controversias en el umbral de cifras para considerar un paciente hipertenso. Lo mismo ocurre con la determinación de a qué cifras iniciar un tratamiento médico, farmacológico, y cuáles son las presiones objetivo a perseguir con el tratamiento farmacológico, es decir, hasta dónde bajamos la presión arterial. Durante años se viene discutiendo, en su momento aparecen estudios que demuestran la curva en J, es decir, bajar la presión es beneficioso, pero bajarlo demasiado puede volver a aumentar el riesgo. Luego por años se sostuvo que cuando más baja la presión arterial mejor, sobre todo en algunas poblaciones especiales, diabéticos, pacientes con daño renal crónico. Ante la aparición de estudios de intervención donde comparaban tratamientos intensivos como tratamiento estándar, aparecieron que no era el tratamiento intensivo beneficioso con respecto al estándar y que podía aumentar el riesgo. Y ahí el paradigma pareció cambiar, no necesariamente cuanto más bajo mejor, sino cuanto antes intervenimos mejor en cuanto a riesgo cardiovascular. Y con la aparición del estudio de Spring, las cifras a las cuales hay que llegar con el tratamiento antihipertensivo, si conservador o más intensivo, vuelven a estar en controversia y discusión hasta el día de hoy. Con una visión reduccionista y con una extrema simplificación, podemos decir que el Colegio de Cardiólogos Americanos y la Asociación Americana del Corazón establece 130-80 para empezar a intervenir, no necesariamente con fármacos, mientras que la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología mantiene las cifras de 140-90 milímetros de mercurio para sistólica y presión arterial diastólica respectivamente. Algunos conceptos claves de tratamiento es el descenso logrado y no la droga lo que cambia el pronóstico. El primer objetivo es lograr el control de la presión arterial. Otro concepto importante es que la mayoría de los pacientes requerirá más de una droga y se recomienda comenzar con una píldora única de 2 drogas en casi todos los casos, salvo en hipertensión grado 1 con riesgo bajo y en ancianos. La elección de las drogas debería pasar por selecciones individuales que nos pasamos en características de los pacientes, la presencia de contraindicación de algunos de los fármacos y algunas pocas indicaciones imperiosas específicas de clase.
Los cambios en el estilo de vida están indicados en todos los pacientes hipertensos con distintos niveles de evidencia, algunos relacionados con la alimentación, como disminución de la ingesta de sodio, aumento de la ingesta de alimentos ricos en potasio y cambio de patrones alimentarios, disminución de la ingesta de alcohol, relacionados con la actividad física, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de sobrecarga isométrico, y con gran impacto el descenso de peso y el mantenimiento de un peso corporal adecuado para el descenso de la presión arterial. De los grupos antihipertensivos considerados de primera línea, contamos con los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, los antagonistas receptores de angiotensina 2, los diuréticos tiazídicos y los bloqueantes cálcicos de hidropiridina. Estos 4 grupos de drogas hoy por hoy pueden ser considerados los de primera línea. Como dijimos, en general se requieren combinaciones de fármacos para lograr el control de la presión, es decir, la mayoría de los pacientes hipertensos van a requerir un promedio más cercano a 3 fármacos que a la utilización de un único fármaco para el control de la presión arterial. La mayoría de las sociedades recomiendan iniciar ya con combinación de fármacos, salvo en hipertensión estadio 1 de bajo riesgo, donde podría iniciarse con monoterapia. Los estudios epidemiológicos aún siguen demostrando, por lo menos en nuestro país, que la gran mayoría de los hipertensos siguen tratamientos de monoterapia. De las combinaciones preferidas que vemos en línea azul, la combinación de un IECA o un ARA2 con un antagonista cálcico dihidropiridínico o un IECA o ARA2 combinado con un diurético tiazídico o similtiazídico son las combinaciones más utilizadas. Existen varias formulaciones en un solo comprimido de estas combinaciones. También existe la combinación de los 3 grupos en un solo comprimido, es decir, un IECA o ARA2 más un calcio antagonista más un tiazídico, mientras que las combinaciones con beta bloqueantes quedarían reservadas a situaciones especiales, y una combinación posible de menos uso es un solo comprimido de un antagonista cálcico con un diurético tiazídico. Hay situaciones especiales, condiciones asociadas y contraindicaciones que nos orientan a la elección del fármaco para cada paciente individual, repitiendo que el objetivo primordial es el control de las cifras de presión arterial. Por ejemplo, pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida van a utilizar como drogas antihipertensivas, dando beneficios para ambas entidades, un IECA o ARA2 más beta bloqueante, más diurético, más antialdosterónico, similar postinfarto de miocardio, que va a requerir un IECA, beta bloqueante y antialdosterónico. En caso de nefropatía proteinúrica, pacientes diabéticos también con afección renal, es de preferencia el uso de IECA o ARA2. Caso de angina de pecho, beta bloqueantes y antagonistas de canales de calcio. Si tenemos fibrilación auricular y queremos controlar su frecuencia, podríamos utilizar beta bloqueantes o antagonistas de canales de calcio no dihidropiridínicos como diltiazem o verapamil. También en algunas ocasiones la presencia de otra patología como la hiperplasia prostática benigna y el uso del bloqueador alfa vamos a tener efectos sobre la patología prostática y sobre la presión arterial. Los beta bloqueantes pueden tener indicación si el paciente, aparte de hipertenso, sufre de migraña, temblor esencial o hipertiroidismo, especialmente en mujeres con osteoporosis e hipercalciuria e hipertensión. Las tiazidas pueden tener un beneficio en ambas entidades, o el fenómeno Raynaud, donde los antagonistas de canales de calcio tipo dihidropiridínicos pueden ayudar al manejo de esta entidad. Otras veces la selección del fármaco tiene que ver con evitar su uso por contraindicaciones, como pueden ser, si tenemos antecedentes de angioedema, evitaremos IECA. En caso de broncoespasmo, asma,
Trataremos de evitar los beta bloqueantes no selectivos. En embarazo o en paciente en edad fértil en búsqueda de embarazo no utilizaremos ni IECA ni ARA2. En casos de bloqueos cardíacos de segundo o tercer grado no vamos a usar ni beta bloqueantes ni los antagonistas de canal del calcio no hidropirídico por su acción cronotrópica negativa. En pacientes con depresión, evitar aquellos fármacos que tienen acción central, como los beta bloqueantes y la agonista central alfa 2. Una contraindicación para el uso de tiazidas en los pacientes con gota e hiperuricemia. En casos de hiperpotasemia, se debería evitar los antialdosterónicos y sumo cuidado con IECA y ARA2. Y en hiponatremias, evitar las tiazidas. Es decir, no habiendo un fármaco de primera línea que se utilice en forma global en todos los pacientes hipertensos, la selección de las drogas va a tener que ver más con características especiales de los pacientes, algunas patologías asociadas donde puede tener beneficio el uso de ciertos fármacos, algunas indicaciones imperiosas por tener una patología asociada y las contraindicaciones del uso de ciertos fármacos. Sabiendo que discutir demasiado cuál es el fármaco de primera línea pierde sentido porque la mayoría de los hipertensos van a requerir combinación de drogas. En este esquema podemos ver entonces que la mayoría de los hipertensos, es decir, nivel 2, 3, nivel 1 con riesgo moderado alto, van a requerir combinaciones farmacológicas. Ya hemos visto cuáles son las preferentes. Y podemos dejar para riesgo bajo, nivel 1, la monoterapia. Como forma de resumir las controversias y discusiones actuales entre la visión de las sociedades americanas y europeas de hipertensión arterial y cardiología, en esta tabla podemos ver los puntos de corte utilizados por cada una de ellas para definir hipertensión, tanto en consultorio, en monitoreo 24 horas, como el automonitoreo domiciliario. ¿Cuál es la presión objetivo de tratamiento para cada una de ellas? Ambas recomiendan terapia de combinación inicial en un comprimido único. ¿Y a qué nivel de hipertensión requiere intervención? Además de esos puntos discordantes, ambas sociedades coinciden en la importancia del control de la presión arterial fuera del consultorio. En cuanto al tratamiento, restringir el uso de beta bloqueantes solo para pacientes con comorbilidades y otras indicaciones específicas. En la importancia de la terapia inicial de combinación en comprimido único. Y ponen una alerta sobre la importancia del seguimiento y siendo un elemento clave de detectar la falta de adherencia y focalizar en mejorar la adherencia al tratamiento. Se estima que al año, a diferencia de los ensayos clínicos, donde suele ser mejor la adherencia, los estudios epidemiológicos en vida real suelen ser menor del 50%. También recomiendan el telemonitoreo de presión arterial y soluciones digitales de salud. Como conclusión, quisiera enfatizar, por un lado, la importancia de establecer el riesgo cardiovascular global del paciente. No basar nuestra conducta solo en cifras de presión arterial, sino en la evaluación global del paciente con todos sus factores de riesgo, daño renal blanco, enfermedades cardiovasculares agresivas. Sugiero que abandonemos el concepto de la presión arterial como una variable dicotómica, donde si establecemos el punto de corte en 140-90, por debajo de ello asumir que no hay riesgo y existe normotensión, y por encima de ello hay riesgo y existe hipertensión. Tenemos que tener en cuenta que la presión arterial es una variable biológica progresiva cuyo riesgo está asociado en forma progresiva y continua con aumentos de las cifras de depresiones óptimas.
Para finalizar, me gustaría mencionar los puntos destacados en el manejo de la hipertensión arterial en la actualidad. Como mencionamos, se le da mayor énfasis a la medición de la presión arterial fuera del consultorio, ya sea mediante presometría, mapa de 24 horas o monitoreo domiciliario de presión arterial. En lo referente al tratamiento, el uso de combinación de dos fármacos desde el inicio en la mayoría de los pacientes hipertensos, y preferentemente en un comprimido único con el fin de mejorar la adherencia. Establecer algoritmos de tratamiento simplificados. En general se prefiere el uso de un IECA o un ARA2 combinado con un bloqueante canal de calcio hidropiridínico o un diurético tiazídico para la mayoría de los pacientes, limitando el uso de beta bloqueantes para indicaciones específicas. Y sobre todo, un énfasis especial en la importancia de evaluar la adherencia al tratamiento como principal causa del mal control de la presión arterial. Gracias por su atención. Buen día, el tema que nos toca hablar. Bueno, ahí terminó la clase del día de hoy que estaba escuchando. Yo voy a seguir un ratito más. Me dio una escalofría. Yo voy a seguir un ratito más haciendo esto. Le tengo que hacer más o menos, estoy armando la estructura de la cara, no se preocupen, después va a tener el cuernito, va a tener todo lo demás, pero ahora tengo que darle cuerpo. Acá tengo que ser cuidadosa porque el cuerpo tiene que ser estructura, pero al mismo tiempo no tiene que aplastarlo mucho. Acá se le van a cortar los bracitos en cuanto esto empiece a ser más gordito y va a dejar de ser tan flacoide, así. Voy a estar con musiquita de fondo, no voy a poner otra clase porque me voy a quedar poquito tiempo. Ahora lo más importante es unir esto al cuerpito, a la estructura ya previamente hecha. Tengo que dejarle algo de aire porque si no me va a pasar como la vez anterior que quedó muy duro. Uy. Ahí voy. Ahí está. Un vudú, sí, más o menos. No es un vudú en sí, pero la forma de crearlo más o menos es como un vudú.
Buena, Jesús. Ahí va. Oh no, me falla mucho internet en general en los vivos. Y medio que lo puedo notar cuando a veces se corta la música y digo, capaz va a fallar el vivo.
pancita, los bracitos, las patitas. Ahí vamos. A ver si esto funciona un poco. No me convence.
Ahí va. Lo bueno de que sea tan gordito es que le podés poner bastante material y no sentir que te estás pasando. Lo malo es que consume mucho material. Bueno, ahí voy a engordar también los bracitos un poco. Creo que lo que más me gusta de esto es poder jugar con los propios juguetes que hago. Esto hay que hacerle mejor las patitas. Este se sostiene mayormente por la cola y las patitas, pero las patitas están cortitas, tengo que hacerlas más largas. Es decir, esta parte la tengo que hacer más larga. Y ahora tengo que hacerle los bracitos. Lo malo que tiene esta técnica es que ningún peluche sale idéntico al anterior. Es decir, los puedo intentar hacer parecidos, pero aun cuando les ponga la misma cantidad de lana, aunque le ponga la misma cantidad de alambres y demás, cada uno sale diferente.
Ahora voy del otro lado. Creo que había separado la lana para ese bracito. Ahí va. Ahí vamos. Ahí va. Este brazo se ve peor y sin embargo usé la misma lana, la comprimí de la misma manera y se ve peor. Incluso se ve un poco más largo. Después cuando vayas rellenando el pechito con lana va a quedar mejor. ¡Charán! Ahí vamos. Lo voy a hacer un poquito más acá a la mitad, que quedó medio enclenque. Y le tengo que seguir reforzando la cola y las patas. Por ahora va sentado. Debería ponerlo en la otra dirección. Si estoy diciendo que le falta material de este lado. Lo malo es que no lo puedo rodear completamente de lana y decir, le pongo un montón de lana y después comprimo, porque tengo que ir haciéndolo por capas para que se vaya uniendo a las capas de abajo. Es decir, yo cuanto más pincho, las capas de más en el centro se comprimen más, es decir, quedan más enredadas y las más superficiales van quedando blanditas. Entonces no tengo que exagerar demasiado porque si no después, como digo, pierde la movilidad.